Almohadilla, almohadilla, después de 10 años, un hombre encuentra a su caballo robado. Y lo que pasa te rompe el corazón. El polvo flotaba perezosamente en los haces de luz que atravesaban las rendijas del viejo establo, danzando como fantasmas de recuerdos felices. Para Javier, sin embargo, cada mota parecía un grano de arena en el reloj implacable del tiempo, un recordatorio constante de la década que había transcurrido desde que su mundo se había quebrado. 10 años. Una eternidad marcada por un vacío con forma de caballo, un hueco en su alma que ninguna cantidad de trabajo en el rancho solitario podía llenar. Afuera, el sol de la tarde bañaba las colinas de Castilla en una luz dorada y melancólica, pintando un paisaje hermoso que apenas registraba. Sus ojos, antes brillantes y llenos de la chispa de la juventud, ahora estaban nublados por una tristeza perenne, líneas de preocupación grabadas alrededor de ellos como mapas de un viaje doloroso. Se apoyó contra el poste de madera desgastado de la cuadra vacía, la que una vez perteneció a Relámpago. El nombre todavía resonaba en su pecho con un dolor agudo y familiar, como una herida que nunca cicatrizó del todo. Relámpago. No era solo un caballo. Había sido su confidente, su compañero en las largas jornadas bajo el sol implacable, la encarnación de la libertad y la fuerza indómita que Javier admiraba. Lo había criado desde potro, un regalo de su difunto abuelo, y juntos habían crecido, forjando un vínculo tan profundo que a veces parecía que podían leer los pensamientos del otro. El pelaje zaino de Relámpago brillaba como seda oscura bajo el sol, sus músculos poderosos se ondulaban con cada movimiento, y su inteligencia era tan aguda como su velocidad. Era más que propiedad, era familia. Y entonces, una noche sin luna, hace exactamente 10 años, se lo llevaron. Javier recordaba el silencio antinatural de la mañana siguiente, la puerta del establo forzada, las huellas de herraduras revueltas mezcladas con las de botas toscas en el barro blando. El pánico helado que lo había atenazado, la carrera desesperada por los alrededores, llamando su nombre hasta que su garganta quedó en carne viva. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. La denuncia a la Guardia Civil, los carteles con la foto de un Relámpago joven y orgulloso pegados en pueblos cercanos, las llamadas a ferias de ganado y mataderos, todo fue en vano. La esperanza, inicialmente un fuego furioso, se había reducido a brasas parpadeantes, amenazando con extinguirse bajo el peso del tiempo y la decepción. Pero Javier nunca se rindió del todo. No podía. Cada mañana, al despertar, una pequeña y terca chispa de esperanza se reavivaba en su interior. ¿Y si hoy era el día? ¿Y si, contra toda lógica, Relámpago todavía estaba ahí fuera, esperando? Era una esperanza dolorosa, una que lo mantenía atado al pasado, incapaz de seguir adelante por completo. Sus amigos, su familia, le instaban a aceptar la pérdida, a conseguir otro caballo. Pero para Javier, Relámpago era irreemplazable. Era un pedazo de su propia historia, un testigo de tiempos más felices, antes de que la soledad se convirtiera en su compañera más constante. Se enderezó, el crujido de sus rodillas un eco del desgaste en su espíritu. Caminó hacia la pequeña casa de piedra, sus pasos lentos y pesados sobre la tierra seca. Dentro, sobre la repisa de la chimenea, descansaba una vieja fotografía enmarcada. Él, un joven Javier de rostro sonriente y cabello rebelde, abrazado al cuello de un Relámpago magnífico, cuya mirada parecía llena de una comprensión casi humana. Cada detalle estaba grabado en su memoria, el tacto suave del hocico de Relámpago contra su mejilla, el olor a heno y a caballo, el sonido de su resoplido tranquilo. Lágrimas silenciosas picaron en sus ojos, viejas conocidas. Se las secó con el dorso de la mano áspera y callosa. No, no podía rendirse. No mientras hubiera una mínima posibilidad. Fue una tarde gris de finales de otoño cuando el teléfono sonó, rompiendo el silencio habitual de la casa. Javier contestó con el desinterés acostumbrado, esperando otra llamada comercial o un pariente lejano. Pero la voz al otro lado era diferente, vacilante, la de un hombre mayor que se identificó como Mateo, un antiguo tratante de ganado de un pueblo a varias horas de distancia. Javier, ¿eres tú, el hijo de Antonio?, preguntó Mateo, su voz rasposa por los años. Recuerdo a tu padre, y recuerdo al caballo. Relámpago, ¿verdad?
Un zaino impresionante, con una estrella blanca en la frente. El corazón de Javier dio un vuelco doloroso. Sí. ¿Qué pasa con él? Su voz era apenas un susurro tembloroso. Bueno, hace años que no lo veía, si es que es él, continuó Mateo, cauteloso. Pero el otro día estuve en una finca apartada, más allá de las montañas, un lugar bastante descuidado, para ser sincero. Vi un caballo, viejo, muy delgado, pero zaino, y tenía esa estrella. Algo en su mirada, me recordó al tuyo. No sé, Javier, puede que sea una tontería, han pasado tantos años. Una oleada de emociones contradictorias barrió a Javier, esperanza desesperada, miedo a la decepción, una adrenalina que no sentía desde hacía mucho tiempo. Le temblaban las manos mientras anotaba las indicaciones que Mateo le daba, apenas capaz de balbucear un agradecimiento. ¿Podría ser? ¿Después de tanto tiempo? La posibilidad era tan abrumadora que casi le costaba respirar. El miedo a que fuera otra falsa alarma era inmenso, pero la posibilidad, por remota que fuera, de que Relámpago estuviera vivo, era un imán demasiado poderoso para ignorarlo. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, la mente acelerada, alternando entre visiones del Relámpago joven y fuerte galopando por los campos y horribles imágenes de lo que 10 años de posible maltrato o abandono podrían haberle hecho. Al amanecer, ya estaba en su vieja camioneta, el motor tosiendo antes de cobrar vida, como si compartiera su propia mezcla de agotamiento y determinación. El viaje fue largo y tenso. Cada kilómetro recorrido aumentaba la presión en su pecho. Las indicaciones de Mateo lo llevaron por caminos secundarios, cada vez más estrechos y peor mantenidos, hacia una zona remota y olvidada. El paisaje se volvió más áspero, las fincas más dispersas y descuidadas. Finalmente, llegó a una cancela oxidada que colgaba precariamente de sus goznes, dando paso a un camino de tierra lleno de baches que serpenteaba hacia una casa ruinosa y unos cobertizos destartalados. El aire olía a humedad y abandono. Aparcó la camioneta a cierta distancia, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No se veía a nadie. El silencio era pesado, ominoso. Salió del vehículo, sus botas crujiendo sobre la grava suelta. Vio un pequeño corral improvisado, hecho con tablones desiguales y alambre de espino oxidado. Y allí, de pie, con la cabeza gacha, estaba un caballo. Javier contuvo el aliento. Era zaino, sí. Y tenía una estrella blanca en la frente, aunque ahora el pelaje alrededor estaba deslucido y apelmazado por la suciedad. Pero la criatura que tenía delante era una sombra grotesca del magnífico animal que recordaba. Estaba terriblemente delgado, los huesos de las caderas y las costillas sobresalían dolorosamente bajo la piel áspera. Una de sus patas traseras descansaba en un ángulo extraño, claramente lesionada. Tenía cicatrices visibles, viejas y nuevas, marcando su cuerpo como un mapa de sufrimiento. Su crin y su cola, antes espesas y brillantes, ahora eran mechones enredados y sin vida. El dolor golpeó a Javier con la fuerza de un puñetazo en el estómago. ¿Era esto lo que quedaba de su Relámpago? ¿Esta criatura rota y resignada? Sintió una oleada de rabia impotente hacia quienes le habían hecho esto, hacia el destino cruel que lo había llevado a este final. Pero por encima de todo, sintió una compasión abrumadora. Se acercó lentamente, con el corazón encogido. El caballo levantó la cabeza con dificultad, sus ojos grandes y oscuros parecían opacos, vacíos de la chispa que una vez los caracterizó. No mostró miedo ni interés, solo una profunda apatía, la resignación de quien ha soportado demasiado durante demasiado tiempo. Javier se detuvo a unos metros, sin saber qué hacer, qué decir. Las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Y si no era él? ¿Y si era solo un parecido cruel? Pero entonces, miró fijamente la estrella blanca, la forma exacta que conocía tan bien, y vio una pequeña cicatriz justo encima del ojo izquierdo, una marca que Relámpago se había hecho de potro al jugar demasiado cerca de una cerca. Era él. No había duda. Relámpago, susurró Javier, su voz quebrada por la emoción. El caballo parpadeó lentamente. No hubo reacción. El corazón de Javier se hundió.
Quizás 10 años eran demasiado tiempo. Quizás el espíritu del caballo estaba tan roto como su cuerpo. Entonces, recordó algo. Un sonido. Un silbido bajo y particular que solía usar para llamarlo cuando estaban solos en los campos, un silbido que significaba seguridad, amistad, hogar. Respiró hondo, juntó los labios y emitió la melodía olvidada, suavemente al principio, luego un poco más fuerte. La cabeza del caballo se irguió un poco más. Sus orejas, antes caídas, se movieron ligeramente, girando hacia el sonido familiar. Hubo un cambio sutil en su postura, una tensión casi imperceptible. Javier repitió el silbido, poniendo en él todo el amor y el anhelo acumulados durante una década. Y entonces, ocurrió. Los ojos opacos del caballo parecieron aclararse por un instante. Un temblor recorrió su cuerpo debilitado. Levantó la cabeza un poco más alto, mirando directamente a Javier. Un sonido gutural, un relincho bajo y áspero, brotó de su garganta, un fantasma del poderoso sonido que una vez tuvo. Dio un paso vacilante hacia la cerca, arrastrando la pata herida. Reconocimiento. En medio de la ruina física, en las profundidades de su espíritu maltratado, Relámpago recordaba. Recordaba a su humano, recordaba el sonido que significaba amor. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Javier mientras se acercaba a la cerca, extendiendo una mano temblorosa. Relámpago, repitió, esta vez con más firmeza, aunque su voz estaba ahogada por la emoción. Soy yo, chico. Soy Javier. Te he encontrado. El caballo estiró el cuello sobre la cerca desvencijada y empujó suavemente su hocico contra la mano extendida de Javier. Su piel estaba fría y áspera, no la seda cálida que recordaba, pero el gesto era inconfundible. Era el mismo roce suave que le había dado miles de veces. Cerró los ojos, apoyando su cabeza contra la mano de Javier, un suspiro profundo y tembloroso escapando de su pecho. En ese instante, el tiempo pareció retroceder. Por un momento fugaz, no eran un hombre desgastado por el dolor y un caballo roto por el abuso, sino simplemente Javier y Relámpago, reunidos contra todo pronóstico. La alegría de la conexión recuperada fue tan intensa que casi eclipsó la tragedia de la situación. Casi. Pero la realidad era ineludible. Mientras Javier acariciaba el cuello flaco de Relámpago, sintiendo los huesos debajo de la piel, notó el temblor constante que recorría el cuerpo del animal. Vio la dificultad con la que respiraba, el dolor evidente en sus ojos cada vez que intentaba mover la pata lesionada. Olió el leve pero inconfundible hedor a infección que emanaba de una herida mal curada en su costado. La euforia inicial se desvaneció, reemplazada por una ola de angustia tan profunda que le robó el aliento. Lo había encontrado, sí. Había encontrado a su amigo perdido. Pero lo había encontrado demasiado tarde. El Relámpago que conocía, el espíritu libre y poderoso, ya no existía. Lo que quedaba era una cáscara sufriente, un testimonio viviente de años de negligencia y crueldad. Se quedó allí, acariciando al caballo, susurrándole palabras de consuelo, mientras la comprensión más desgarradora se asentaba en su corazón. Había soñado con este momento durante 10 años. Había imaginado llevar a Relámpago a casa, cuidarlo hasta que recuperara la salud, galopar juntos de nuevo por los campos dorados. Pero esa fantasía se hizo añicos contra la dura realidad de la condición de Relámpago. No había recuperación posible de esto. Solo había dolor. Dolor constante, implacable. Javier apoyó la frente contra el cuello del caballo, sus lágrimas empapando el pelaje sucio. Relámpago permaneció quieto, aceptando el contacto, quizás encontrando un último consuelo en la presencia familiar. En ese momento de dolor compartido, Javier supo lo que tenía que hacer. Era la decisión más difícil de su vida, un acto de amor tan profundo que le desgarraba el alma. Había encontrado a su caballo robado después de 10 largos años. Y ahora, la única bondad que podía ofrecerle era liberarlo de su sufrimiento. El reencuentro que había anhelado durante una década se había convertido en la despedida más dolorosa. No hubo confrontación con los supuestos dueños. Javier no tenía fuerzas para la ira ni para la justicia en ese momento. Su único enfoque era Relámpago.
Con el corazón hecho pedazos, hizo la llamada. Encontró a un veterinario en el pueblo más cercano, explicando la situación con voz ahogada. El veterinario, un hombre mayor con ojos compasivos, entendió sin necesidad de demasiadas explicaciones. Cuando llegó el veterinario, Javier no se apartó del lado de Relámpago. Siguió acariciándolo, hablándole en voz baja, recordándole los viejos tiempos, los campos abiertos, la velocidad del viento. Le dijo cuánto lo había extrañado, cuánto lo quería. Le pidió perdón por no haberlo encontrado antes, por no haber podido protegerlo. Mientras el veterinario preparaba la inyección, Relámpago apoyó su cabeza en el hombro de Javier, sus ojos ahora tranquilos, casi pacíficos. Quizás, de alguna manera, entendía. Quizás sentía el amor que rodeaba el acto final. Adiós, mi viejo amigo, susurró Javier, su voz rota por un sollozo. Corre libre ahora. El cuerpo de Relámpago se relajó lentamente, su respiración se hizo más superficial y finalmente cesó. El temblor se detuvo. El dolor desapareció de sus ojos. Se había ido. Javier se quedó allí, abrazado al cuerpo inmóvil de su amigo, el silencio del campo roto solo por sus propios sollozos desconsolados. Había encontrado a su caballo, y lo había perdido de nuevo, todo en el lapso de unas pocas horas desgarradoras. El vacío que Relámpago había dejado 10 años atrás ahora se sentía aún más profundo, más definitivo. Pero esta vez, estaba teñido de una extraña paz, la paz de saber que su sufrimiento había terminado. El viaje de regreso a casa fue un borrón de dolor y agotamiento. La cuadra vacía ya no representaba la esperanza persistente, sino la finalidad silenciosa. La fotografía en la repisa de la chimenea ahora era un monumento a un amor que había trascendido el tiempo, la distancia y hasta la muerte misma. Los días siguientes fueron sombríos. Javier se movía como un autómata, realizando las tareas del rancho por pura costumbre. Pero algo había cambiado en él. La obsesión que lo había consumido durante una década se había ido, reemplazada por una tristeza profunda pero limpia. El dolor era inmenso, pero ya no estaba anclado a una esperanza imposible. Unas semanas más tarde, un vecino le ofreció un perro abandonado que había encontrado vagando por la carretera, un mestizo flaco y asustado con ojos suplicantes. Al principio, Javier dudó. Su corazón todavía estaba demasiado herido. Pero al mirar a los ojos asustados del perro, vio un eco del sufrimiento que había visto en Relámpago. Vio la necesidad de bondad, de un lugar seguro. Lentamente, Javier extendió la mano. El perro vaciló, luego lamió tímidamente sus dedos. En ese pequeño gesto, algo se movió dentro de Javier. No era un reemplazo. Nada podría reemplazar a Relámpago. Pero era una oportunidad. Una oportunidad de ofrecer el cuidado y el amor que no había podido darle a su caballo al final. Una oportunidad de honrar la memoria de Relámpago mostrando compasión a otra alma necesitada. Llamó al perro Sombra, no por la oscuridad, sino por la lealtad silenciosa que esperaba cultivar. La sanación sería un proceso largo y lento, tanto para él como para su nuevo compañero. Pero por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió una pequeña llama de propósito encenderse de nuevo en su interior. El amor por Relámpago no había muerto con él, se había transformado, encontrando una nueva forma de expresarse. La historia de Javier y Relámpago es un testimonio desgarrador del vínculo inquebrantable entre un hombre y su animal, un lazo que ni el tiempo ni la crueldad pudieron romper por completo. Es una historia sobre la esperanza tenaz frente a la adversidad, pero también sobre la dolorosa realidad de que a veces, el amor más grande exige el sacrificio más difícil. Nos recuerda la profunda responsabilidad que tenemos hacia los animales que dependen de nosotros y el impacto devastador que la negligencia y el abuso pueden tener. El corazón se rompe al imaginar el sufrimiento silencioso de Relámpago durante esos largos años perdidos, pero también se conmueve por la lealtad que perduró y el reconocimiento final que compartió con Javier. Su reunión fue breve, trágica, pero innegablemente real. Y en el acto final de misericordia de Javier, encontramos una forma diferente de final feliz, uno que prioriza el fin del sufrimiento sobre el deseo personal. Esta historia nos deja reflexionando sobre la naturaleza del amor, la pérdida y la resiliencia.
¿Qué significa realmente encontrar lo que se ha perdido? ¿Y cómo honramos a aquellos que amamos, incluso cuando enfrentamos las verdades más dolorosas? ¿Qué te ha parecido la historia de Javier y Relámpago? ¿Alguna vez has experimentado un vínculo tan fuerte con un animal? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus reflexiones. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, compártela con otros que puedan apreciar este tipo de relatos emotivos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que exploran las profundidades del corazón humano y animal. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Recordamos a Relámpago y honramos el amor perdurable que inspiró. Hasta la próxima historia.